No solo es saber que soy pecador, es sentirme pecador, sentirme indigno. Y es cuando entonces yo valoro el sacrificio para santidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy venimos a el servicio y decimos bien, cuando nos preguntan a dónde vas, decimos voy al servicio. ¿Qué servicio nosotros hacemos? Fuimos elegidos para servir. ¿Y cómo servimos nosotros? Dándole la gloria cuando nos reunimos a aquel que merece la gloria. Porque es nuestro deber como hijos de Dios. La paz de la ciudad depende del clamor de la iglesia. El mundo está como está porque a nadie le preocupa lo que es de Cristo, solo lo que es de uno. Así que para continuar, damos gracias al Señor, bendecimos este tiempo, le pedimos a Dios que Él nos llene de su gracia a todos, porque todos vamos a servir. Y ahora no hay maestros, ¿verdad? Varoniles no hay, solo hermanas, y que Dios les dé gracia, fortaleza, sabiduría, rebose en sus copas de amor, para que sepan que van a impresionar, viene de imprimir, de marcar. Instruye al niño ¿cuándo? Cuando es niño, hermano, porque ya cuando crece es más difícil. Amado, amada, si a ti te toca estar levantando hijos, tráelos a la presencia. La Biblia dice que dejad los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo impedimos a los niños que vengan a Cristo? No trayéndolos, hermano. Hay que traerlos para que cuando ellos ya puedan venir por su propio pie, ya ellos nos traigan a nosotros. Que tenga oídos para oír, que oiga. Aleluya. Invirtamos. Cristo murió por todos para que sirvamos a todos, hermano. Amén. Iglesia y no iglesia. Nosotros somos sal, somos luz. Así que bendecimos este tiempo, bendecimos a la iglesia de Cristo en todo lugar. Recuerde que la iglesia se divide en visible e invisible. La iglesia visible está aquí, nos reunimos. Y en varios puntos del mundo se reúnen porque es necesario, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oramos, hermanos, al Señor. Ya se dio la bienvenida para todos y la remarcamos. Qué bueno es que hayas tomado la decisión de venir. Recuerde, Dios es soberano. Hemos estado hablando en varios temas de la elección, del escogimiento de Dios. Dios es el que escoge. Y hemos tenido todo este mes ese tema. Lo primero que vimos fue elegidos para servir. ¿Sí? ¿Algunos se acuerdan? Elegidos para servir. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y luego vimos que escogidos para... ¿Quién se acuerda? Por ahí en la pantalla nos van a ayudar. Primero es elegidos para servir, luego escogidos para qué, salvados para salvar. ¿Sí? Lo estuvimos viendo los miércoles, pero ese es el tema que estamos hablando. Y hoy vamos a continuar. Dios escoge. Él es soberano. Pero tú eres responsable. ¿Qué hacemos con el escogimiento de Dios? Padre, bendice las maestras,
Bendice tu sierva, Señor. ¿Cuántos bendicen, hermano? Que Dios les dé sabiduría, que Dios siembre su palabra, hermano, porque ese es el énfasis que tenemos, sembrar en los niños la palabra de Dios. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, poner por obra la palabra de Dios. Gracias, Padre, por tus niños, los niños que tú envías a esta congregación. Gracias por los que estás añadiendo. Nos gozamos, Señor, porque sabemos que hay futuro, que hay esperanza. Ayúdanos, Señor, a ser útiles, ser siervos para tu gloria y encaminar en tu camino, y el camino es Cristo, a estos hermosos tesoros de Jesús, los niños. Salga pues la escuelita y que Dios les bendiga, y la escuela adulta, que Dios tenga misericordia de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, en lo que salen nuestros niños, vamos a la Biblia, hermano. ¿Trajo Biblia? Vamos a la Biblia. Vamos a la Escritura. Gracias al Señor. Ya lo saben que hasta los 10 años van al anexo, a la escuela, y de 10 años para arriba ya entran a la nave principal. Que Dios guarde este tiempo. Muy bien, tenemos un tema, porque la Biblia se estudia sistemáticamente, hermano. Es sistemáticamente. No estudiamos, nos decía un pastor que nos instruía, no prediquen del noticiero, no prediquen, antes era del diario, decía, no prediquen del diario del sábado, de las noticias. Todos sabemos las noticias, estamos rebosando de información, y muchas veces eso produce lo que el diablo quiere, confusión. Muchas veces no es que el ser humano esté deprimido, es que está confundido. Es tanta la información. Por eso hay que apartarse, afinar el oído, volver a la Escritura, y que el Espíritu Santo nos dé paz. Porque esos rumores, Mateo 24, desenfocan, hermano. Y el cristiano tiene que estar enfocado, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que enfoquémonos, hermano. Y nosotros predicamos y estudiamos con base en la Escritura. Y hemos estado hablando de algo que es muy vasto, hermano, que divide a los teólogos de ayer y de hoy, y seguro que si Cristo no viene, también del futuro: la elección. ¿Por qué Dios elige a unos y a otros no? Y muchas veces los que están en el medio son los que más pelean. ¿Cómo? Están molestos porque unos son elegidos y están molestos porque otros no son elegidos. Pero ellos están como si alguna autoridad tuvieran para sentar a Dios en la silla del juicio. Él es Dios soberano, perfecto, inmutable, omnisciente, Dios de amor, Dios que lo sabe todo, hermano. Así que hemos visto, porque tenemos nuestro plan de estudio, porque debemos sistematizar el estudio, hermano.
Porque hay algunos que quieren que prediquemos qué significa el cuerno grandote y el cuerno chiquito, y no saben si son salvos o no tienen conciencia de pecado, pero ya están discutiendo que si Persia, que si el oso, que si el león, que si las tantas semanas de Daniel. Yo les digo, vea el rudimento, vea la palabra. Por eso nosotros enseñamos sistemáticamente, hermano. ¿Sí? Si queremos saber de cómo está el mundo, pues eso no necesitamos la iglesia. Vamos a la Biblia entonces. El tema es elección. ¿Qué entendemos por elección? Escogimiento. Algo cotidiano es que ¿usted escogió la ropa de hoy? Sí, sin duda. ¿Tuvo algo que ver Dios ahí? No, usted fue su voluntad. Y muchas veces escogemos, ¿por qué? Por el clima que va a hacer. Nos asomamos o checamos cómo está y no, hoy de traje no va, ¿sí? Etcétera, etcétera. Los colores, yo por ahí sé que según la estación es la tendencia del color. Y a veces te pones lo que tienes a la mano y lo que está planchado y lo que no te gusta mucho, pero está desarrugado y tú dices, ya se me hizo tarde, otra vez será. Así que usted de toda la ropa, ¿usted qué? Eligió. ¿Por qué? Porque usted quiso. Y muchas veces influidos por la situación. Pero Dios escoge. Y a Él nada le mueve, hermano. Él escoge. Y eso es maravilloso. Y eso rompe nuestros patrones. Sí, ¿cómo? Pero si Dios es amor, ¿por qué escoge a unos para salvación y a otros para destrucción? Amado, alguien en la Biblia ha encontrado que Dios eligió para destrucción. Búsquelo, pero no lo busque hoy porque no lo va a encontrar, y menos aquí porque se va a distraer y deje la inteligencia artificial solo por hoy, hermano. No va usted a encontrar que Dios eligió a unos para destrucción, pero sí va a encontrar que Dios eligió ¿qué? A los que Él quiso. Dice en Efesios, por su gracia. Por su voluntad, Dios escogió. Ahora, si usted fue elegido, no es que usted lo diga, este es elegido, este no. ¿Qué es lo que va a mostrar que somos elegidos? El Señor lo dijo. No es su linaje, no es su erudición, es su fruto. Ese es el filtro de Dios, hermano. Fascinante la sabiduría de nuestro Señor. Él dijo, no se confundan. Yo diría, no se hagan bolas. No es cristiano aquel que grita más fuerte. Fruto que muestren que esa persona nació de nuevo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Te es necesario nacer de nuevo? Porque aquellos que se esfuerzan sin haber nacido, va a ser fracaso, va a ser decepción, va a decir, ¿por qué yo no puedo y otros sí? Porque está empezando en el escalón 2 sin haber pasado por el 1. Y el 1 es el renacer, regeneración, renacidos. Recuerde que nacimos una vez, pero dice que nacemos muertos. Paradójico, difícil de entender, sí, y sin el Espíritu imposible. Recuerde que todo lo podemos en Cristo Jesús. Y mucha gente a veces quiere en sus fuerzas y quiere entender y medio entiende intelectualmente, pero ya no va más. Así que, ¿cuál es el tema que hemos estado viendo este mes? O sea, los que anotan sí saben la soberanía de Dios en la elección de su pueblo. Hoy está de moda
que el pueblo de Dios, amado, Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un pueblo. En el Antiguo Testamento marca, pero de allí en el Nuevo, dice que derribó la pared intermedia y de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Dice, y ustedes serán mi pueblo. Y dice Pedro, los que estábamos sin Dios y sin esperanza. ¿Quiénes eran esos? Los gentiles. Así que no nos confundamos, pero luego vamos a ahondar en eso, o sería una plática de sobremesa por el tema. Así que vimos primero elegidos para servir. Sí vimos ahí, ¿se acuerda de ese título? En Hechos 6:3. ¿Qué estaba sucediendo? Nace la iglesia, que somos nosotros, viene una explosión de conversión y hay desatención en el servir las mesas, hermano. Algo que uno diría, eso no es espiritual, pero los apóstoles coordinaban eso. Y ellos dijeron, no es justo que nosotros, ¿sí?, dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Dice, no es justo que nosotros dejemos ¿qué? Amado, no es que uno sea más y otro menos, hay diferentes funciones. El pastor, los líderes de la iglesia que ya están en el tema de dedicados a la palabra y a la oración, eso tienen que hacer. No debemos nosotros distraerlos y decirle, hermano, es que se necesita pintar esta pared, se necesita cambiar el piso, y ahí ves al pastor que un rato se pone la túnica sacerdotal y otro momento se pone el mandil de trabajo. Ay, ese es un excelente pastor. No, ese está mal, porque debe estar dedicado ¿a qué? A la palabra. Para eso lo sostenemos. No para que ande trabajando afuera o en la misma iglesia material. Nació así por necesidad, pero luego vemos que se está ordenando. Y ellos mismos dicen que no es justo que dejen su función. Pedro, ¿me amas? ¿Qué tienes que hacer? El pan a mis ovejas. Y el pan es la palabra, y sobre todo el pan que del cielo desciende. El predicador debe hablar de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. La iglesia es de Jesucristo. Usted y yo fuimos redimidos. Se pagó el rescate, y no fue oro, no fue plata, no fue piedras preciosas, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que escogieron a 7 varones para que coordinaran todo lo demás. Ese punto ya lo vimos, y el título fue elegidos, escogidos, ¿para qué? Para servir. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hermanos, para hacer trabajos así en la iglesia se necesita gente de buen testimonio. ¿Sí? Luego vimos por allí del 16, creo, salvados para salvar. ¿En qué se basa ese título? Ellos comenzaron a predicar y a enseñar la salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enloqueció el Sanedrín y los ponen en un calabozo. Y ellos dijeron, ya están encerrados. Pero Dios envió un ángel, ¿sí? Y el ángel llega y les dice, un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándoles dijo, mire la orden que traía el mensaje. El ángel no puede predicar el evangelio. Los ángeles son ministros a favor de la salvación y hablan y cuidan a los que van, ¿sí? No a todos, hermano. Muchos creen que todos los ángeles están, no.
Hay gente que está rodeada de ángeles, pero usted sabe. Y id, le dice el ángel, y puestos de pie en el templo, hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Así que fuimos salvados para salvar. Si usamos la analogía de la cárcel, usted fue liberado de la cárcel, ¿para qué? Fue salvado de la cárcel, fue salvado de la muerte eterna para salvar a otros. El cristianismo no es una medalla que la tengo y usted se pasea y le preguntan, oiga, ¿usted por qué siempre está tan bien en la turbulencia, en todo? Usted siempre tiene ánimo. Porque tengo un secreto. No, es que no hay secreto, no debe ser secreto. Debemos publicar desde las azoteas que éramos muertos, esclavos del pecado, y Él nos dio libertad. Pero ¿cuál es el mensaje que el ángel les dice? ¿Son sacados de la cárcel para qué? ¿Para que huyan? No, regresan y en el templo prediquen el mensaje de salvación. Solo Cristo salva. Y ese estudio se llamó Salvados para Salvar. Y hoy vamos a la primera epístola de Pedro. Vaya a su Biblia, ¿sí? La primera epístola de Pedro. Y el título de hoy, siempre digo por causa del archivo, el título de hoy es Elegidos para obedecer. En otras traducciones el verbo lo pone para obediencia, ¿sí? O sea, no solo para servir, no solo para salvar, sino para obedecer. Hermanos, nosotros fuimos elegidos, escogidos. De entre muchos, Dios nos escogió ¿para qué? Para ser salvos, para que sirvamos, ¿para qué? Obediencia. ¿En qué se fija cuando alguien es cristiano? ¿Qué es obediente? ¿Y lo contrario de obediente? Desobediente. Y vamos a ver que en la Biblia dice que el príncipe de este mundo es el que gobierna a los hijos de desobediencia. Así que hay dos hijos. El Señor le dijo, ustedes no son hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Abraham, les dice, mi palabra obedecieran. Pero ustedes quieren matarme, les dice el Señor Jesús, porque soy de vuestro padre el diablo. ¿Qué determina si soy obediente o no? ¿Quién es mi papá? Porque muchos dicen, soy hijo de Dios, pero las obras del diablo, es que hacemos. Lleve yo a decir hacen, no, hacemos, corrijo. Entonces la lucha es ¿qué? Entender la maravilla que Dios me eligió para que yo sea un siervo para su gloria, para que yo predique de gracia lo que de gracia recibí, el evangelio de la salvación, y para que yo habla Señor que tu siervo oye, porque dice para obediencia, es disímbolo, hermano. ¿Qué es esto? No voy a hablar de mí. A ti Dios te llamó para que obedezcas ¿qué? Lo que Él te va a determinar. Hay mandatos generales, pero hay mandatos ¿qué? Hay comandos específicos. Lo vemos en la Escritura. No todos tenemos un comando, un mandato general, sí, pero dentro de eso se especifica, hermano. Tenemos llamados especiales cada uno. Por eso no somos copia el uno del otro. ¿Sí? Usted tiene un llamado. ¿Y cuál es tu llamado en general? A la obediencia. ¿A qué? Lo que Dios determine a través de la palabra. ¿Sí? ¿Estamos allí? Ejemplos, Ananías.
cuando Pablo perseguía a la iglesia, y tiene que ver con la introducción. Pablo perseguía a la iglesia y cerca de Damasco encontró al Señor. Y sabemos que su vida fue transformada de ser un criminal, un perseguidor, un destructor, un aborrecedor de Dios, de Jesucristo y su iglesia, a ser uno de los mayores siervos para la gloria de Dios. Y allí había un personaje que solo se nombra esa vez, Ananías. ¿Pero qué hacía Ananías? Oraba. Y ahí Jesucristo le habló y lo comisionó a ir a ver a Pablo. ¿Ven? Los dos fueron hechos hijos de Dios. Los dos fueron elegidos para algo, pero Ananías, aun cuando era menor lo que se le encargó, para Dios, ¿qué? No hay que Él va a dar más al pastor y menos al que estuvo allí, siempre atento. No, Dios, ¿cómo retribuye? ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de los talentos? Eso enseña los talentos. Lo que Dios te dio, ponlo a trabajar. Pero tú no vas a dar más allá, sino ¿de qué? De lo que Dios te dio. Es la ley de la proporción. Oye, es que yo quisiera ser como este, que es un director de orquesta, hace de todo, sí. Pero a él se le dio, al individuo. ¿A ti qué se te dio? No, a mí esto. Pues ponlo a trabajar. Y si eres fiel en lo poco, dice otra enseñanza, Dios te pondrá en lo mucho. Pero si desprecias lo que Dios te dio, pues ahí seguirás y quizás, dice la parábola, que quítenle el talento. Porque aún lo que tiene le será quitado, aún lo que no tiene le será quitado. Paradójico. Amado, ¿para qué Dios te llamó? General, para obedecer. A ti. Tú que sabes y que ya empiezas a ejercitar tu fe. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Cuál es tu propósito? ¿Dejar entrar? ¿O estorbar a los que quieren entrar? Porque hay gente así, hermano. Toda su amargura está, no, ¿para qué vas a la iglesia? No, ¿para qué? Si mira fulano, iba a la iglesia y mira, toda su familia están enfermos y están pobres. Ni entran, ni dejan entrar. ¿Cuántos hasta aquí están oyendo? Muy bien. Entonces somos elegidos para obedecer. Y vamos con 2 versículos, hermano. De hecho, el tema de la elección no alcanza en una prédica. Debe ser, porque pues es todo. Dios creó todo. Y luego Él, antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía sus elegidos. ¿Cómo? ¿Sí? Vamos entonces a leer 2 versículos de Primera de Pedro y continuamos en la meditación. Iba yo a decir hasta que el cuerpo aguante, pero no. Elegidos para obedecer. Como dice allí en Primera de Pedro, el saludo. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Y pone el nombre del autor como toda carta, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo firma Pedro? Apóstol de Jesucristo. Hermano, ¿cómo firmaría usted un mensaje? Y Pedro dice apóstol. Apóstol quiere decir enviado, delegado, embajador, representante. Cristo ya no está en la tierra. Y Él se presenta como apóstol de Jesucristo. Amados, ¿cuántos saben que la misma Biblia confirma que Pedro es el principal? No es Pablo. Pablo trabajó más.
que todos ellos, 1 Corintios 15. Pero ¿a quién se nombra primero? En las listas de los apóstoles, ¿quién encabeza la lista? Y no es casualidad ni orden alfabético. Cuando aparece algo en la Biblia y encabeza, eso es de mayor importancia. Entonces, cuando se dan las listas de los apóstoles, ¿quién encabeza la lista? No tenga miedo, Pedro. Y los que defienden la fe católica romana, porque nosotros somos católicos apostólicos, pero no somos romanos, ¿sí? No tenemos un jefe en Roma, tenemos al dueño de todo, al todopoderoso en los cielos, se llama Jesucristo, Hijo de nuestro Dios y Padre. Entonces, Pedro era reconocido como el principal. Y cuando estudiamos la vida de Pedro, sí nos asombra Pablo, su producción, su erudición, pero ¿era por Pablo? No, era a pesar de Pablo, porque Pablo era ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Participaba cuando mataban a los cristianos, lo hemos estudiado, bueno, todavía no llegamos a Hechos 7 los miércoles, pero allí apedrean a uno de los que fue escogido para servir, porque dice Pablo a Timoteo, y todo aquel que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Cuando usted quiere enfocar todo y hacer conciencia, quiere decir estoy consciente, Dios me hace sentir mi pecado. Amado, no es que yo sepa que soy pecador, yo sé que soy pecador, pero no siento que soy pecador. Pero el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para que tú sientas tu maldad, tu pecado. Porque uno ¿qué? Se hace Dios, dice, no, pues no es malo. Yo no siento que sea tan malo, hermano. Dios es amor. Tener 2, 3 amores, pues sí, Salomón lo tuvo. Y empezamos ¿a qué? A cauterizar nuestra conciencia. ¿La conciencia qué es? Consciente. En el corazón. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El que preserva tu fe y mi fe. ¿Por qué no hemos sido? Dice, y si caigo, me levanta y Él me vuelve a casa. Él es el pastor, Él lo sigue haciendo. En la teología se llama ¿qué? La preservación de los santos. ¿Por qué usted sigue siendo cristiano? ¿Por su mérito? No, porque la salvación no es por mérito, es por gracia. Y el autor y consumador de la fe es Dios. Y usted lo puede decir, no, es Jesús el autor, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador. Hermano, cuando decimos Dios es Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pablo hizo lo que hizo, ¿por qué? Porque Dios lo dotó. Dios te escoge para algo y maravíllate, Dios te da también ¿qué? Las herramientas para que hagas lo que te designó hacer. Pablo lo dice, porque nadie fue jamás soldado a sus propias expensas. Si Dios te manda algo, y yo he puesto el ejemplo, nos llama el gobierno porque México entra en guerra. Y llegas y ahí están anotando, ¿sí? Yo a la antigua anotando. Ahí te están anotando. A ver, una foto, Y te dicen, mañana se presenta a las 6 de la mañana con su uniforme, su arma y sus botas y su casco y todo. Y eso, no, eso usted lo trae, no. Si el gobierno te llama a la guerra, te tiene que dar ¿qué? Todo. Y esa es la analogía, la figura que usa Pablo. Hermano, si Dios te llamó, tú no preguntes, ¿será que pueda? Todo lo puedes porque Cristo es el que te va a hacer que se hagas posible. Pero es que yo soy flojo. Y del mexicano, ¿cómo dice el dicho el mexicano? Enamorado como este y flojo como el otro. Y eso nos los enchalecamos.
No, hermano. ¿Puedo ser fiel? Debo, porque Dios me llamó para obedecer. Ya vi caras como que ya no les gustó. Ser fiel lo ven como si fuera así alguna enfermedad. No, ser fiel, porque Él es fiel. Y si no eres fiel a tu cónyuge, hermano, si alguien no es fiel a su cónyuge, yo no le encargo nada, hermano. Si no es fiel a su cónyuge, si no ama a su cónyuge, si no ama a sus hijos, ¿tú le vas a encargar algo? No. Si no es fiel a Dios, porque el que es fiel a Dios ama lo que Dios le manda que ame. ¿Somos llamados para qué? Escogidos. Decimos, Dios me escogió, aleluya. Fíjate que Dios me escogió. ¿Y para qué? Para servir, para predicar el evangelio, para sufrir. Porque todo aquel que quiere obedecer a Dios va a sufrir persecución. Mire, no se espante, no es que lo van a llevar a la horca, a la hoguera. No, lo más que te van a decir que eres un tonto. Porque en pleno siglo de la era de los proyectiles teledirigidos y de todo eso, tú crees en la Biblia. Hay que ser tonto verdaderamente. ¿Y usted qué hace cuando le dicen eso? No, yo voy, pero para acompañar a mi esposo, a mi esposa. Es que tengo que llevar a mis hijos para que no se me echen a perder. No, soporte el agravio. Porque ¿qué dicen de nosotros? Que no tenemos dos dedos de frente, hermano. Que somos tan ingenuos para creer lo que un hombre ahí pecador nos predica, y ahí estamos y nos lavan, dicen los jóvenes, van a que le hagan un coco wash a los viejos. Y eso es padecer persecución. Padecemos persecución verbal. ¿Y qué dice? Ay, ese es un tonto. Esa es una tonta. Yo estoy poniendo lo barato. Sé cómo se manejan el vocabulario en nuestra zona. Pero ¿qué dicen de ti? ¿Cómo crees? ¿Cómo la ves? ¿Es virgen todavía? ¿Cómo? Y saturan de persecución a nuestros adolescentes. Y si nosotros no les damos la herramienta, si ya se van a casar, pueden tener relaciones sexuales. Eso es pecado. Su nombre es fornicación y no es rey. Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. ¿Sabes cuándo empiezan a fornicar los novios? Cuando dicen, ya vamos a casarnos, vamos a ver el nidito. Sí, vaya a verlo, pero si quiere una foto, pero el del nidito no se usa hasta que la firmita está. No, eso es arcaico, eso no está, eso no. Eso. Los cielos pasarán, la tierra pasará. ¿Qué significa? La moda va y viene, pero su palabra permanece para siempre. Y todo aquel que permanece en su palabra será verdaderamente libre. Aleluya. Y no morirá, porque la resurrección nos espera de los muertos para vida eterna. Amado, entonces cuando usted quiere obedecer a Dios, usted dice, ya voy a obedecer a Dios, y vas a ser probado. Porque dice Pedro, así como la fe, el oro es probado por fuego, la fe, tu fe será probada. Y lo clásico, no, yo quise ser cristiano, pero la iglesia está mal. Eso no es noticia. La iglesia está mal, ¿por qué? Porque tú estás en esa iglesia. Y si te vas, se arregla. No, tendríamos que irnos todos, hermano. Cuando alguien justifica sus tropiezos, algunos dicen, no, es que la iglesia, el pastor, pero hay unos que van a más. Es que Dios no cumple lo que prometió. Porque un falso maestro le dijo, mira, si aceptas, si vienes, no tendrás problemas, tendrás una vida abundante, riqueza, salud, bla, 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 bla. Mentira, mentira, mentira. Son ladrones que Dios no mandó, que prometen al pueblo paz, paz, y dice Dios, yo no los envié. ¿Sabe qué es lo que dice Dios? Guerra, muerte, enfermedades, rumores de guerra.
maldad en aumento. Las conciencias están cauterizadas. ¿Qué significa que la conciencia está cauterizada? Pablo se lo dice a Timoteo, que pecan y no sienten absolutamente, y hago el pleonasmo, nada. Ellos pueden descuartizar a alguien y luego estar en su casa comiendo. Y usted dice, ¿cómo es posible? Es posible. Porque la conciencia se cauteriza. Y cuando alguien peca, va quemando zonas. Y vuelve a pecar, va quemando zonas. Y después le quedan algunas zonas buenas. Es trabajador en su casa, es ahorrador, es cumplido. Tú llegas a su casa y dices, wow, aquí sí vive Dios. No, pero hay áreas quemadas en su vida. ¿Está entendiendo la metáfora? Puede acostarse y tener 3X en los ojos donde nadie lo ve y estar con estas chivas así, en la lujuria. Pero como el que practica el pecado, el que hace pecado, se hace esclavo de eso que lo venció. Y vemos que hay hombres en las iglesias que son cautivos de la pornografía. Y dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no siente? Porque ya quemó. No hay sensibilidad. Cuando se cauteriza algo, siente. No sientes. Si la piel se quema, ahí ya no siente. Porque cada micro, no sé qué cuántos hay, no sé cuántos miles de sensores que aún un animalito invisible, tú dices, siento como que algo me camina, y si tuviera usted un aumento, diría, ay, mira, hay un bichito, no lo vio, pero usted qué. E inmediatamente manda al cerebro, pero cuando ya está cauterizado, pero va a la iglesia, pero está cauterizado. ¿Y qué es lo más terrible? Como no se siente pecador, en su conciencia, ¿qué dice? Pues no es tan mal. Y cuando San Pedro abra la puerta, pues vamos a entrar todos. Tiene un Dios de su imaginación, no el Dios santo. Sabe que debe amar a su hermano y no lo ama. Sabe que no debe hablar sin pruebas, y aunque tenga pruebas, tiene que orar. Pero ¿hacemos qué? Perjurio. Y hacemos daño y servimos como instrumentos para destrucción del cuerpo de Cristo. Y dice que el que destruya el cuerpo, Dios mismo lo va a destruir. Así pues que somos elegidos para obedecer. Para obediencia, pero es una obediencia parcial. Escojo lo que tengo que obedecer. Un rotundo no. Yo no voy a escoger. Él me escogió y ahora yo voy a escoger. No. Usted, permítame la analogía, usted va al mercado, antes era mercado, ahora es el súper, donde llegan frutas que de aquí no son. Pero bueno, usted ve y escoge un tomate entre varios tomates, porque ese tomate le gusta, a usted le gustó y usted lo escoge. Y usted ya llega a su cocina y usted quiere hacerse algo que se llama a la mexicana. Pero el tomate le dice, no, yo quiero hacer hoy jugo. ¿Y usted va a hacer qué? ¿Jugo con ese tomate? Amado, a nosotros Dios nos escogió para hacer lo que Él determinó hacer, no lo que a ti se te determina hacer. Hágase como. ¿Qué dijo María cuando el ángel le dice? Hágase como dice el Señor. He aquí tu sierva. Iba a exponer su vida, porque imagínate, iba a salir embarazada y no tenía contacto con varón. Se lee fácil. Amado, pero se necesita ¿qué? Fe para dar el paso. Ella fue escogida. ¿Para qué? Para pasar ese sufrimiento, y de ahí corre embarazada.
Y quieren matar al niño desde antes que nazca y corre para acá y corre para allá y luego nació y corre para acá, hasta Egipto andaba. Amado, todo aquel que Dios llama va a sufrir porque es contra el sistema de este mundo. Y lo dice claramente, porque todo aquel que quiera vivir piamente padecerá ¿qué? Persecución. Ay, ¿por qué te pones la ropa tan holgada? Ay, pareces vieja. No, mira, yo ya tengo marido, no necesito más. ¿Al buen entendedor? Está reservado para mi cónyuge. Aleluya. No entienden. Nosotros sí entendemos, los casados. No tienes por qué andar como me veo. Pues ¿cómo te ves? Pues que te veas ¿qué? Decorosamente. El pastor no tiene por qué andar ahí revisando. A ver, usted viene muy apretado, usted viene bien. No, hermano. Es el desafío. Y muchos andan de iglesia en iglesia buscando ¿qué? La iglesia que les apruebe ¿qué? Como vengas. Si eres hombre, aunque parezcas mujer, pásale. Porque nos interesan tus ofrendas, no tu alma. Ay, se me iba a salir al diablo con eso. No nos interesa el dinero. Nos interesa salvar, dar testimonio. Amado, de lo demás Dios se encarga. No olvidemos lo principal, que es la salvación de las almas. Si el piso es de mármol negro, azul, marino, de lo que sea, las paredes, hermano, que esté, pero que se predique la palabra. ¿Para qué queremos una iglesia recamada de oro y predican basura? Y que se le examine al que predique. Yo le digo, yo me copio lo que dice Pablo. Cuando en todos lo acusaban, él decía, porque con limpia conciencia me he comportado hasta el día de hoy. Rebota el diablo, hermano. Cuando Dios, el Espíritu Santo, te habla a tu conciencia y te dice, bien, dile que está a tu lado, bien, vas camino, tú sabes a dónde. Porque yo puedo trabajar mi conciencia para los hombres. ¿Es fácil o no es fácil? Sí, somos religiosos, pero delante de Dios no podemos. Y el que tiene que aprobar nuestra conciencia es ¿quién? Es Dios. Y usted se puede enorgullecer de decirle a los detractores, aquí estoy, escanéenme. Ahí están todo lo mío. Pregunten aquí, pregunten allá. Porque ganas tiene el diablo de encontrarte. Pero usted fue elegido para, lo vamos a ver aquí, pero esa va a ser próximamente. En esta lectura dice para ser santos, porque Él es santo. O sea que imagínense cuánto trabajo tenemos, elegidos para servir, salvados para salvar, elegidos para obedecer. Y aquí mismo en esta dice, y sed santos porque el que los llamó es santo. O sea que también somos elegidos para ¿qué, hermano? ¿Y qué es ser santo? Apartado. Usted tiene un letrero cuando dice, ¿se ha visto los letreros cuando hay una mesa y dice exclusivo? A ver, siéntese. No, eso es exclusivo ¿para quién? Para el que fue determinado. Entonces usted está elegido para ser de uso exclusivo, no inclusivo, esa basura no, exclusivo. ¿Qué quiere Dios creador con usted? Aquí no es una iglesia donde se le va a predicar lo que usted quiere. No. De esta iglesia no siempre vas a salir contento, hermano. Voy a la iglesia porque ay, me gusta, me endulzan el oído, me dicen que yo esto, yo el otro. No, eso es mentira. Es más, en todo el mensaje de Dios, es más el mensaje de que somos llamados al martirio. La iglesia nace, Hechos 1:8 dice, y me seréis ¿qué? Mártires, pero no así en tu carne, dice, serás ungido.
lleno del Espíritu Santo para que puedas soportar y dar testimonio de tu Salvador. Pero aquellos que van en pos de quimeras, de sueños, de fantasías, no es que voy a la iglesia porque fulano predica ahí bonito y salgo, hermano, esa es la nube rosa, es mentira. La realidad es otra. La realidad es tomar conciencia que por causa del pecado moriremos. Envejecemos por el pecado. Nos llenamos de enfermedades, dolencias por el pecado. Y moriremos por el pecado. Y si no tenemos rescate por ese pecado, la paga del pecado es muerte eterna. Tome conciencia de eso. No me interesa la edad que tengas. Toma conciencia. La muerte está latente. Pum, pum, pum. Así que preparémonos. Y fuimos elegidos para decirle a la gente que hagan conciencia. Van a morir. Todos. Porque muchos se creen que morirán todos, yo todavía no. No, eso no es así. Entonces, Pedro firma la carta. ¿Y cómo se presenta, familia? Apóstol. ¿Qué es un apóstol? Enviado. ¿Y quién es Pedro? Con toda la concordancia bíblica. Cuando aparecen las listas, ¿quién es el primero? Pedro. Cuando el Señor dice en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia ante la confesión que hizo ¿quién? Pedro. Y de ahí se toman los que pervierten la palabra y dice, es que a Pedro se les dio las llaves. ¿Y qué es lo que la gente ya está en broma dice? Es que San Pedro con las llaves y todo. Es basura, es mentira. Eso es diabólico. Pedro no puede abrir ninguna puerta porque la puerta es Cristo y el único que abre y cierra esa puerta es Dios. Vemos historia en el arca. Dios cerró la puerta. Noé, tipo de Cristo. Luego en Apocalipsis, ¿qué dice? Que aunque tienes poca fuerza, dice, yo cerraré la puerta y nadie abrirá, y donde yo cierro nadie abre, y donde yo abro nadie puede. O sea, Él es la puerta. Si usted no entra a través de la puerta que es Cristo, no hay Pedro con llaves. Eso es fantasía. No es que San Pedrito, no que San Pedrito. No, es el Señor el que te va a juzgar. Entonces Pedro confesó lo que es la llave. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Cristo, usted confiesa, para usted, ¿quién es Cristo? Tu hija. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Una leyenda? ¿Un judío? ¿Un esto? ¿Un aquello? ¿Quién es Cristo para usted? Él es mi Salvador. Estaba muerto en delitos y pecados y Él me encontró. Porque luego aprendí que en la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo sabía que estaba perdido, pero no sentía cuán gravemente perdido estaba, hasta que el Espíritu me convenció de mi pecado. Y entonces sentí la asfixia, la muerte, y no me daba miedo la muerte física, experimenté la separación infinita. Y entonces clamé, ayúdame, oh Dios. Y Él dijo, clama a mí, clama a mí, y yo te responderé. No hay Pedro, no hay Juan, no hay José, no hay María, es Jesús. Clama, 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 ayúdame, Señor. Pero eso no lo puedo lograr yo en ti, nadie, porque el autor de la salvación es Dios, por su gracia.
¿Por qué eres salvo? Porque a Él le plació escogerte. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y yo te pido algo, déjalo ser Dios. Sé que suena así cogiendo. ¿A poco yo puedo? Pero uno, Señor, ¿por qué escogiste a aquel? Y el otro no merecía estar aquí. Porque hay gente que cuando ve a su enemigo en el mundo entrar a la iglesia dice, ¿cómo? ¿Qué hace aquí? Pues lo mismo que tú haces aquí. Y queremos coartarle a Dios. No, es que Dios no debe hacer esto, Dios no debe hacer el otro. Gente que se enoja porque no tiene lo que ellos piensan que deben de tener. Amado, deja a Dios ser Dios. Estoy siendo sarcástico. Deja a Dios ser Dios. Él es Dios y dice la doctrina que Él es soberano. ¿Y qué significa que es soberano? Que Él todo lo hace bien por sí, porque Él lo quiere hacer. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué eligió a unos sí y a otros no? Él es soberano. Y algunos dicen, yo no estoy de acuerdo que Dios eligió a unos para salvación y eligió a otros para condenación. Le digo, error, lee tu Biblia. Nunca dice que Dios eligió para destrucción. Habla una analogía de los vasos de barro para uso vil, pero antes de la fundación del mundo, en ese lugar, trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron, antes de que existiera todo, que iba a crearlo usted, y que usted, cuando oyera el mensaje de salvación, iba a creer e iba a obedecer. Y aquí debe uno de qué. Señor, me escogiste antes de la fundación del mundo, sí, para que fueses santo y sin mancha, y para que me obedezcas. Amado, necesita más para obedecer. No, pero ¿por qué a fulano? ¿Qué a ti? Porque así somos. Como Pedro cuando sígueme y dice, yo voy solo. Y de mi familia, ¿quién va? Nadie, tú solo. Pero es que ser cristiano es pesado, no es pesado, es imposible. Hay gente que me dice, pastor, no entiendo los mandamientos, no entiendo la Biblia, ¿por qué Dios puso mandamientos si son tan difíciles de cumplir? Le digo, no son difíciles, son imposibles de cumplir si Dios no está en ti. Si el Espíritu Santo no es el que te impulsa, no es que quieras, es que sientes la necesidad. Yo estoy contra el sentimiento, pero aquí en este caso estoy hablando del convencimiento por el Espíritu Santo. Cuando usted se siente, ¿qué? Nadie se siente ofendido. Yo digo, el Espíritu a veces me hace sentir una basura inmunda. Y me arrepiento y lloro y digo, miserable, puerco, pecador, sucio. Y es cuando salgo, hermano. Porque el que confiesa su pecado, este alcanzará misericordia. Pero el que confiesa, dice, el que confiesa su pecado, ¿y qué? Se aparta. Porque cuando mi conciencia está cauterizada, yo digo, sí, soy enamorador, pero pues sí, es pecado, sí. Y no te apartas, no. Entonces, eres un hipócrita, no, eres un sinvergüenza, digo yo. El que reconoce su pecado y no se aparta se le llama sinvergüenza, caradura, cínico. Hay que reconocer el pecado. Soy tacaño, no es justo. Tu conciencia te dice, deja ya de atesorar. Hombre que trabaja y ni hijos tiene, dice la Escritura. ¿Para quién trabaja tanto? Lo va a dar, creo, al DIF. Amado, la conciencia te dice, es que no es justo. ¿Quiénes dijeron no es justo? Los apóstoles. Que solo nosotros carguemos y todos los demás en la carreta, ¿qué hacen? Hombre, tú súbete.
Tú súbete, la iglesia ya está lista, ya está toda, ya hay todo, ya hay clima, más ventiladores, todo. Nada más hay que soportar al viejo gritón ese, pero todo está. No, hermano, no es justo. Y en su conciencia usted debe de entender, porque el ser parte de una iglesia es ser responsable del mantenimiento de esa iglesia, en todo. Porque nada más unos dan, ¿y los otros qué? Lo guardan. Eso no es justo. No te redarguye tu conciencia, hermano, que solo vas. Si conoces esos pececillos que van a los lados del tiburón, ¿cómo se llama? Empiezan con R y terminan con rémora. Como rémora, ni cazan ni nada y van nada más. Lo que cae. ¿Eres miembro de la iglesia? Sí, eres miembro de la iglesia. Hazte responsable de las necesidades de la iglesia. Yo ya no vuelvo ahí porque el pastor es muy grosero. Soy directo, hermano. ¿Es justo o no? Ahora, Dios te dice, pruébame en esto. Encuéntreme usted un texto donde Dios dice, pruébame. ¿Y por qué no tenemos? No tenemos. ¿Por qué no tenemos? Porque no queremos ver si es cierto. Dice, no, si así no me alcanza. Ahora, si viene una cifra, hermano, el día del aniversario éramos como 200 personas. Y hubo comida, y hubo arreglo, y hubo todo, porque dijeron, nos va a tocar de a 150 pesos. Hermano, ¿con 150 pesos qué? No te alcanza más para unos benditos blanquillos en un restaurante medio pelo. Y hasta pastel y todo. Y todos cooperaron. ¿Por qué? Pastor, se está desviando. No, yo no me desvío. Yo oro, ayuno y el Espíritu Santo me dirige y yo lloro y le digo, Señor, dame tu palabra. Aún con mis limitaciones, hermano, que Dios hable. ¿Y por qué pudimos hacer un aniversario aunque tenemos láminas podridas, aunque llueve y todavía, y tenemos un piso de hace 20 años que llegamos? Carlota bailó aquí. ¿Y si pusiéramos 100 pesos cada uno? ¿Qué son 100 pesos? Lo de tu Coca-Cola. Eso es obedecer. Sí, le puse todo el ejemplo para decirle que usted fue escogido para obedecer. Y en la palabra, ¿qué es obedecer? Tienes que ser responsable del ministerio. Y el ministerio tiene que ver con que, bueno, mire, nuestras sillas fueron limpiadas. Hubo un grupo de hermanas que llegaron y empezaron telarañas, chicles, todo. Mire, sí, o sea, fue un beneficio, sí, pero ¿qué vimos? Sí podemos. ¿Pero qué necesitamos? Motivaciones. Pero motivaciones humanas, cuando nuestro motivo debe ser el haber nacido de nuevo, el Espíritu Santo y querer ¿qué? No, pero es que si doy, ¿y qué le va a hacer el pastor? Mi vida. Cada uno es responsable y cada uno va a dar cuenta a Dios de lo que haga. Así es. Entonces, vemos que Pedro es ¿qué? El líder. Y él estaba enviando una carta que se llaman cartas católicas o universales. ¿Sí? Vemos entonces que él fue llamado por Jesús mismo. Y Jesús le dijo ¿qué? Sígueme. ¿Y Pedro qué hizo? Obedeció. Y Jesús le dice ¿a quién más? A Mateo, sígueme, y obedeció. Dice que Pedro, dejándolo todo, ya este es el tiempo en que todos se paran y a todos y algunos ya andan perdidos ya. Yo lo sé. ¿Qué tiempo llevo? A ver si voy bien con mi hora. Llevo 40. En una hora, cuando ya llevo la hora de hablar, ya las miradas empiezan. Es difícil enseñar porque de aquí a que lo vuelva yo a tener, hermano. Entonces, el Señor llega y le dice a Pedro,
Pedro, sígueme. La mejor pesca y mayor pesca de su vida. Y el Señor le dice a Pedro, sígueme. Y dice la Escritura, y dejándolo todo, Pedro le siguió. Y él puede decir en esta carta que a todos los que están siendo perseguidos, dice el verso 2, elegidos según el anticipado conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para ser redimidos por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero dice en rojo, elegidos ¿para qué? Para obedecer. ¿Y por qué él puede con autoridad de Dios decir, hermanos, Dios te escogió para obedecer? Porque él ¿qué? Él obedeció, dice, y dejándolo todo, le siguió. Y así a cada uno. Y fue con ¿quién es el que salió de su tierra y de su parentela? Abraham. Y salió y lo siguió. Pero le dice a Jonás, Jonás, levántate y ve a Nínive a predicar. ¿Y qué hizo Jonás? No obedeció. ¿Se da cuenta? Están los que obedecen y los que no obedecen. ¿Usted con quién se identifica? Ahora, pero todo obedece a Dios. ¿Por qué? Mire, observe. Jonás no obedeció y se fue a un barco y se metió a un mar, que el mar le obedecía ¿a quién? El mar le obedece ¿a quién? Calla, enmudece. El mar le obedece a Dios. Jonás no le obedecía, pero el mar le obedeció, se agitó. Y luego había un pez enorme que también ¿qué? Le obedeció a Dios. Le dice, mira, van a lanzar a un rebelde ahí, lo cachas y lo metes al fondo, no lo mates. ¿Sabe que aunque usted le diga a Dios que no, Dios tiene muchas cosas que le obedecen a Él? Dios tiene muchas cosas que le obedecen a Él a pesar de tu rebelión y mi rebelión. Yo estoy aquí no porque quise estar aquí, porque Él movió el mar. Aleluya. Él hizo, Él dio órdenes. Ningún pez se acerque a esa barca. No van a pescar nada. Hermano, usted puede no obedecer a Dios. Puede. Pero todo lo demás está a la disposición del dueño. Y Él va a mover ¿qué? Todo para que usted diga, ¿decías qué, Señor? Si a dónde hay que ir, yo voy, Señor. Te van a latiguear, no importa, Señor. Yo voy, déjame vivir, yo voy. ¿Cuántos son cobardes así como yo? Yo me las daba de Juan sin miedo, drogado, alcoholizado. Yo con Dios nada. Dios movió lo que tenía que mover. Puedes huir de Dios, pero tú no controlas el mar. Puedes huir de Dios, pero tú no controlas el mar. Y el mar habla de ¿qué? De multitudes. Tú no controlas el mar, no controlas los vientos. Que te vaya bien, eso se llama bienaventuranza. Que viajes con buenos tiempos, porque los veleros eran de vela y eran impulsados por el viento. Pero cuando Dios tiene algo contigo, Él gobierna los vientos. Y no vas a ir por el rumbo que quieres. Vas a ir por el rumbo que Él trazó para ti. ¿Alguien está aquí? Es que yo no quiero así, Señor. Es que no es como tú quieras. Es como Él dice. Señor, ¿por qué a mí me toca vivir así? Porque es su voluntad. ¿Y para qué? Para su gloria. Para su gloria. Para su gloria toma gente como tú y como yo, para que no digan que es por tu capacidad. No, es porque Él es para mostrar su gloria, que puede hacer con un pueblito que Él escogió en el Antiguo Testamento, Israel. Dice, yo te escogí para ser tu Dios y tú mi pueblo.
Y muchos ahí se pierden y empiezan a decir, es que Israel es el pueblo de Dios. No, porque en el nuevo pacto ahora Cristo tiene su pueblo, tiene su iglesia. Y allí, ¿quiénes son? Todos los que hemos recibido a Cristo por la fe. Se nos dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, escogido para que publiques las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no tiene dos pueblos, hermano, no se confunda. Porque hoy día hay una infinidad de gente ignorante. Es que esto es señal de esto y del otro. Le digo, están perdidos. Porque olvidan ¿qué? Antiguo pacto y nuevo pacto. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Ahora no se confunda. Usted no es el Israel natural. Porque en Romanos dice que nosotros somos ¿qué? Olivos silvestres, que fuimos injertados en el real, pero no somos menos. Hermano, yo conozco gente que adopta hijos y pregúntales a usted, ¿quieres más a tu hijo natural o al adoptado? ¿Qué te dice? Quiero más al adoptado, porque a este lo escogí, pues ya llegó, como la semilla del tomate ya está dentro. Pero si tienes la oportunidad de adoptar, ¿qué? ¿Vas a escoger? Así que Dios lo escogió a usted. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Y por qué usted le dijo que sí? ¿Usted tuvo algo que ver ahí? Sí. Son misterios. Porque hay gente que le dice a Dios que no. No, porque no me gusta cómo haces las cosas. Yo por mi trabajo conozco mucha gente, hermano, que quisieron, pero cuando vieron el precio, te seguiré, no solo a la cárcel, hasta la muerte, te seguiré. Y Pedro lo seguía de lejos. Hay gente que sigue al Señor de lejos. Niégate a ti mismo. No es como tú creas, quieras o sientas. Es que cada vez que quiero seguir al Señor me va mal. Obvio. El diablo, ¿cómo va a dejar irte si eres su mejor elemento? Sí se acuerdan del dicho, ¿verdad? Que dice, mi mejor gallo. ¿Cómo que te vas a ir si tú eras el alma de las fiestas paganas? Tú eres la que marcabas o el que marcabas la tendencia, la moda. Como tú te vestías, todo el mundo se vestía. Y ahora te vas a poner tu túnica. No. Que tengo oídos para ver. Ahora ya la descocada ahora ya tiene conciencia. El descocado ahora tiene ¿qué? Conciencia. Y renunció a su sexapil, a su belleza, para hacer ¿qué? Un soldado para la gloria de Cristo. Para que el que brille en nosotros, no seamos nosotros, sea su gloria en nosotros. Amén. Entonces somos llamados ¿para qué? Vamos a terminar, leemos los 2 versículos. ¿Sabe que yo en la introducción me llevo 1 hora? Y fastidio a mis enemigos porque dicen, ya. Yo no vengo a predicar aquí para que... ¿Cuántos hasta aquí han sido bendecidos? Amén. Y los que no también, nada más que no lo quieren expresar. El saludo, primera de Pedro. Pedro... firma, apóstol de Jesucristo, ya lo vimos. Ahora, ¿a quién? ¿Sabe quiénes son los expatriados? No solo son judíos, son cristianos. Ya en el tiempo de la Roma imperial. ¿Sabe que Nerón
no tenía qué hacer, y como quería hacer nuevos edificios, quería repoblar y todo eso, él en su locura quema todo Roma. Y dice la historia que mientras Roma estaba siendo incendiada, él tocaba ¿qué? El arpa. Y después que dijeron, ¿está loco nuestro emperador? Él dijo, no, los que quemaron todo son esos seguidores de Cristo. Esos son, sobre ellos. Y comienza la persecución que da pie a que se hace la diáspora, que ya había comenzado de los que estamos estudiando Hechos. ¿Quién fue el perseguidor máximo de la iglesia? Saulo de Tarso. Y vea lo que Dios hace con Saulo. Los persiguió, le vomitaba a todos los que aborrecen y los que maldicen a la iglesia. Yo los veo y le digo, andas así de Damasco. Y los que se levantan, le digo, así andas de Damasco. O de un fuetazo. ¿Y porque hay de dos, hermano? El que se mete con la iglesia, cuando es derribado Saulo de Tarso, él iba buscando a los cristianos y oyó una voz que le dijo ¿qué? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Desde el piso, Señor, soy Jesús, el que tú persigue. No, yo a ti no, yo a los que te siguen. No, el que se mete con mi iglesia, se mete conmigo. Yo le digo, tengan temor. No te metas para destruir una obra. Tú no eres quien, hermano, deja. Y no lleves venenos, no dije yo veneno, dardos incendiarios a otra. Porque son los que causan división. Fíjate que esto, fíjate que el otro, hermano, edifica. No, entonces tú estás haciendo ¿qué? Estás metiendo división en el cuerpo de Cristo, destrucción. Por eso Pablo le dice en Roma, checa a los que causan división contra la doctrina, dice, y apártalos, porque los tales se han corrompido. Hermano, si no estás de acuerdo en una iglesia, ¿qué tienes que hacer? Ora. Digo, si no ha nacido de nuevo, no va a orar. Pero si yo no estoy de acuerdo en algo, ¿qué debo de hacer? Orar. ¿Cuántos han estado en desacuerdo en su matrimonio? Sí. ¿O nunca usted tiene desacuerdos con su cónyuge? No le creo. Tenemos desacuerdos. ¿Por qué? ¿Qué les he dicho a los que se van a casar? ¿Por qué es tan difícil el matrimonio? Porque nos juntamos dos pecadores. Hermanos, si yo solo a veces me quiero morder yo solo. Ahora me junto con otro u otra. Eso es una jauría desatada. Pero ¿qué se nos manda a hacer? Diga conmigo, obedecer. Voy terminando. ¿Y qué es lo que debo de obedecer? ¿Qué dice de yo y mi cónyuge? Y mi cónyuge y yo. Estoy diciendo que debemos de qué. Que ya no somos uno. Sí lo leo, pero ¿y por qué no oras? Y le dice, Señor, aquí veo que mi esposa y yo no somos 1 más 1. Somos 1. Y que yo debo amar a mi esposa como tú me amaste a mí. Se da cuenta que obedecer es muy ambiguo, pero cuando ya lo aterrizo y me puedo ir así. ¿Por qué tienen problemas matrimoniales? Pastor, queremos consejería matrimonial. Dice, es que el pastor no da consejería matrimonial. Hermano, la Biblia dice, ama a tu esposa como a ti mismo. ¿Qué parte del ama a tu esposa yo tengo que decir? Pues que te agarre a bibliazo. No, ora a Dios. Y cuando estás entusiasmándote con otra o con otro, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que obedecer? Ora.
Y dile: Espíritu Santo, hazme sentir el fuego. Aleluya, pero no de la unción, sino el fuego del infierno, porque dice la Biblia que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. No puede ser adúltero y ser santo. Piénselo antes de casarse si es cristiano, porque una vez que se case, no hay divorcio. Pero es que usted no conoce a mi esposo. Sí, Dios lo conoce. Usted no conoce a mi esposa. Sí, pero Dios te manda a amarla, porque Dios nos amó a nosotros siendo como éramos. ¿Qué nos manda a nosotros? Que debemos de obedecer. A mí no me gusta, porque mi carne es rebelde. Mi carne dice que yo te ame a ti. Perdón, Dios me manda que yo te ame a ti. Y a veces se me hace difícil. Pastor, sí. Como tú que a veces dices: es que no me gusta. A mí tampoco me gusta. A mí no me gusta que te digas cristiano y te permitas cosas que no debes permitir. Mas sin embargo, ¿qué? Debo ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso. Hermano, si el divorcio fuera opción, pues, mira mi sonrisa. No es opción, es prueba. Es prueba. ¿Por qué no te has ido? No porque no quiero, sino porque no puedo. Soy siervo y estoy atado. Algunos van a decir: wow, es que así es. Porque muchos quieren que las palomitas estén en el hogar, que haya coche para el mercado, camioneta para las vacaciones. No, hermano, a veces no hay ni un burro. ¿Y qué tenemos que hacer? Este es mi hogar, aquí me puso el Señor. Aleluya. Es que obedecer no es... No, obedecer es sufrir. Obedecer es ir contra nuestros deseos. Por eso no cualquiera. Alguien que diga: yo obedezco. Si tú no oras, no ayunas, no clamas, no gimes y no sujetas tu carne, tú no vas a poder obedecer. ¿Sí? Y como practicas el pecado porque no oras, te cauterizas. Y después eres un cristiano que toma, que fuma. Y se va haciendo más que... Te digo porque apenas no tiene mucho me dieron una noticia. ¿Se acuerda de fulano? Sí. En un operativo lo detuvieron. Dice, y lo vi, le dijo: oye, ¿tú no eres fulano de tal? Sí, échame la mano. Le dijo: no. El policía predicaba, usaban, señalaban, criticaban. Pero son los hijos de desobediencia. Y como ve, es tan vasto. Muchos dicen: es que la elección. Amado, Dios tiene derecho a escoger. Pero a nadie eligió para destrucción. Ahí vamos nosotros por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión. Oramos.